Hay un dicho que dice que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Entonces hay, mi querido y estimado hermano en Cristo Jesús, que cultivar el hábito en nosotros de orar. Cuando nosotros hablamos de la oración, ¿hay algún personaje que se le viene a su mente así ya? Muchísimo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Elías? Dice la palabra del Señor que Elías oró fervientemente. ¿Y qué pasó? No llovió durante 3 años y medio. Tremendo, ¿cierto? Hay otro personaje tremendo que a mí me llama la atención, que me gusta mucho, y es Eliseo. Dice la palabra del Señor que a Eliseo lo habían sitiado los sirios, lo iban a asesinar. Y resulta que Eliseo iba con su siervo y estaban en aquel lugar sitiados por el ejército de los sirios. Y dice la palabra del Señor que el siervo de Eliseo sintió miedo. ¿Cuántos han sentido miedo en su vida? Todos, hermano. El miedo es tan grande que alcanzó para todo el mundo, hermano. Todo el mundo llega a sentir miedo. Imagínense el siervo de Eliseo que ve todo ese ejército, los iban a asesinar, los iban a matar, y Eliseo fresco. Y oiga, Eliseo, pero hermanos, ¿que no se da cuenta? Nos van a matar. Y entonces Eliseo dice que mira a los ojos del siervo y le dice: tranquilo, son más los que están con nosotros. Y él: pero si solo estamos los dos. Pero dice la palabra que en ese momento dice: y oró Eliseo al Dios Altísimo, y los ojos de su siervo fueron ¿qué? Abiertos, y vio cómo aquel lugar estaba lleno de carros de fuego y de ángeles que estaban esperando la orden de Eliseo para atacar. Después dice que oró Eliseo y aquellos fueron atacados con espíritu de ceguera. Y yo digo, esto es una oración a otro nivel, hermano. Esto es una oración a otro nivel. Mi hermano ahora decía que la oración no sea un eco, no sea un eco, ¿cierto? Entonces, yo digo algo, hermano. Usted como creyente, cuando ora, ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor que Eliseo oró y un hacha de hierro flotó en el agua. Yo le invito para que vaya a la alberca y bote una cuchara y ore a ver si es capaz de que esa cuchara se levante. Difícil, ¿cierto? Dios lo puede hacer cuando usted empieza a tener una vida de oración y una disciplina al orar. Amén. Ahora, ¿Dios escucha todas las oraciones? ¿Usted qué dice? Vamos ahora a estudiar la palabra del Señor, pero antes déjeme contarle otra historia que me pasó en esta semana. Hoy vamos a irnos de historias. En el lugar donde yo trabajo, renunció el muchacho que hace la mensajería y me enviaron a mí a radicar unas afiliaciones del Seguro Social. Ustedes ya saben cómo es ese proceso, ¿cierto? Entonces me dieron la carpeta donde estaban todas las afiliaciones y yo muy presto, porque yo soy un siervo diligente, me fui a aquel lugar, llegué, me encontré con el guarda de seguridad. Por favor, necesito radicar esto. Me dijo: sí señor, siga, haga la filita. Una fila tremenda, solo para que me dieran la información. Hice la fila, 45 minutos, llegué: hágame un favor señorita, yo vengo a radicar. Sí señor, aquí está su fichita, tome. Número 99, segundo piso, G33, iba a 33, 34, yo tenía la 99. Bueno, dame de paciencia, esperé. Cuando llegó el esperado momento, G99, y llegué. Hágame un favor, vengo a radicar estos papeles. Sí señor, con mucho gusto. Pásemelos, este está mal, este está mal, este está mal, este está mal. Todos estaban mal diligenciados. ¿Y qué tengo? No, pues tiene que ir, llevarlos otra vez al colegio, que les coloquen el sello, que llenen las casillas que hacen falta. ¿Y usted sabe cómo me sentí yo? Quería coger a esas. ¡Recíbamelos! Llevo 3 horas y media aquí esperando, por amor de Dios. Necesitan estar afiliados los trabajadores, porque si no, eso acarrea una sanción tremenda a la empresa. Cuando llego al colegio, yo me hacía esta pregunta: ¿quién tuvo la culpa? Yo la tenía fácil. Yo no sé, a mí me mandaron y me dieron lo que tenía que hacer, yo lo hice, ¿cierto? El que lo diligenció debió haberse cerciorado de que todo estuviera en orden.
¿Y a qué vengo yo con esta reflexión? Con esta anécdota, hermano. Muchas veces usted como cristiano, yo como cristiano, nos presentamos delante del Señor como queremos. Y presentamos nuestra oración como bien nos parece a nosotros. ¿Y usted cree que está bien eso? No, señor. Usted no puede ir a hacer una afiliación de una EPS con un formulario de otra. ¿Por qué? Porque se lo devuelven. ¿Cierto? Nosotros queremos que en nuestras iglesias, que en nuestras congregaciones haya una oración eficaz. ¿Una oración qué? Una oración eficaz. Pero por medio de lo que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta, mi querido y estimado hermano en Cristo, que no es únicamente venir al templo, venir a este lugar, arrodillarse y... Usted tiene que cumplir varios elementos que el Señor quiere que usted hoy aprenda para que su oración sea eficaz. ¿Cuántos quieren tener una oración eficaz? ¿La oración de Eliseo era eficaz? Eso era de una. ¿La oración de Elías era eficaz? De una. ¿La oración de los discípulos? De una. ¿La de nosotros? También va a ser así, hermano. También va a ser así. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver varios elementos que usted debe tener en cuenta para que su oración sea eficaz y que usted no viene a este lugar a presentarse como a usted bien le parece, sino como Dios lo manda. Amén. Vamos a sumergirnos en la palabra, vamos a aprender. ¿Qué necesita? Una Biblia. ¿Todos la tienen? ¿Todos tienen una Biblia? El que no trajo, compártala con su hermano, pero es necesario que usted la tenga. Debemos ser como los de Berea. ¿Sí se acuerdan los de Berea cómo eran? Dicen que Pablo les predicaba y ellos decían, un momento. Ah, sí, señor. Ahí lo dice. Muy bien. Vamos entonces a escudriñar la palabra del Señor y vamos a ver algunos obstáculos que hay para que nuestra oración no sea oída. ¿Cuántos casados hay aquí? Levante la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es para ustedes, mi querido y estimado hermano en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7. Vamos a leer esta porción de la palabra y vamos a orar. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 7. Y leemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Incline su rostro por un momento. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Dios, porque tú, Dios del cielo y de la tierra, nos has dado la oportunidad de reunirnos como tu pueblo, como tus hijos, Dios. En esta mañana, Señor, ya te hemos alabado, Dios, ya hemos orado, Padre, y nuestro corazón se ha gozado en ello. Ahora, Padre Celestial, yo oro, Señor, Padre Celestial, si fuere posible, para que tu Santo Espíritu coloque gracia en mí, Señor, para poder presentar este mensaje, Señor, a tu pueblo de una manera clara, audible, entendible, Señor, para cada una de las vidas congregadas en este lugar. Pero también te pido gracia, Señor, Dios del cielo, para tu pueblo, Dios, para que puedan abrir su corazón en esta mañana, Dios, y tomar esta palabra, este alimento, Señor, Dios del cielo, para nuestra vida, Señor Jesucristo. Y lo único que buscamos, Señor, en esta mañana es que tu santo nombre sea glorificado en este lugar. Amén y amén. Muy bien, dice la palabra del Señor que como iglesia debemos ser una iglesia que ora, pero tenemos que como iglesia esforzarnos por tener una oración eficaz, dígalo, eficaz. ¿Una oración qué? Eficaz. Bueno, entonces, ¿cuántos quieren aprender? Entonces el Señor nos enseña por medio de su palabra. Si usted quiere tener una oración eficaz, óigalo bien, mi querido esposo, mi querida esposa, dice el Señor en su palabra que usted no se puede presentar delante de Él como usted quiera, o como usted quiera manejar su relación. El Señor por medio de esta palabra nos dice la manera correcta como debemos tratar a nuestra esposa. ¿Cómo?
Dice que debemos tratarla como a vaso más frágil, ¿cierto? Y que debemos vivir con ellas sabiamente. Es decir, usted no puede, mi querido y estimado hermano en Cristo Jesús, estar discutiendo con su mujer, dándole mala vida a su esposa, maltratándola, y llegar aquí y arrodillarse a orar como si nada hubiera pasado. Usted no puede maltratar a su esposa el sábado en la tarde. Imagínese este cuadro. Entonces llega el esposo a la casa, discutieron porque no le echó cilantro al caldito, usted hizo ese caldo y se pusieron a discutir, tuvieron su discusión, se fueron de palabras, se fueron de groserías, se acostaron a dormir bravitos. Al otro día pues es domingo, hay que ir a la iglesia, ¿cierto? Entonces pues para que los hermanos en la iglesia no digan nada, pues vamos a la iglesia. Entonces usted llega a la iglesia, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y la hermana, por allá ya se baja del carro, porque se baja uno primero y el otro se queda. Entonces después entran y llegan y se arrodillan delante de la presencia del Señor. Gracias, Señor. ¿Sabe lo que le dice el Señor? Levántese de ahí. Yo esa oración no la oigo. ¿Usted cree que puede pasar? ¿Usted cree? Yo le hago esta pregunta, hermano. ¿Usted cree que dentro de los matrimonios cristianos se puede dar el maltrato? No solo hay maltrato físico, el de los golpes, ¿cierto? Hay un maltrato que es peor, el psicológico. Vea cómo está de gorda. Y ella, ay, ya habló el pocopelo, ¿cierto? Ay, véalo, no se ha visto en el espejo don hipopótamo. Y empieza la guerra psicológica. Y así después usted va y se arrodilla delante de la presencia del Señor a orar. Levántese, hermano. Dios no le va a escuchar esa oración. Usted no va a obtener una oración eficaz si está maltratando a su esposa. ¿Usted cree que las esposas pueden maltratar a su esposo? Ahora hay una comisaría donde usted como esposo puede ir a demandar a su esposa si lo maltrata. La mayoría no lo hacemos porque qué oso, ¿cierto? Pero se puede dar. Se puede dar. Es más, dentro de la iglesia cristiana se puede dar eso. Pero como nosotros somos cristianos aplicados, nosotros queremos cambiar estas cosas. Siempre tenga usted en su mente esto, hermano. Usted que es casado y los que se van a casar, pues gloria a Dios. Ya el Señor les está adelantando algo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor: airaos y que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Los que son casados sabemos que es difícil uno no pelear con la esposa. Es que ¿quién se aguanta a una mujer? ¿Cierto? Es difícil. Pero dice la palabra del Señor que al oscurecer, al atardecer, al acostarse, ¿cuál debe ser nuestra reacción o qué es lo que debemos hacer? Hablemos, amor. No nos podemos acostar así. No podemos orar así porque sencillamente Dios no nos va a escuchar. Es mejor reconciliarnos, no vale la pena pelear. Y cuando usted hace esto, déjeme decirle algo, hermano, su oración no va a tener estorbo. Amén. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Entonces, parejas, esto es para los dos, ¿no? Porque la esposa ya sí escuchó, ya le estaba dando una así, oiga, pues para las esposas es igual. Esto aplica para los dos, para el esposo y para la esposa. El respeto, ¿cierto? El amor y sobre todo, mi querido y estimado hermano en Cristo Jesús, estar a cuentas con Dios diariamente. No deje cuentas pendientes. Les iba a contar una historia, pero es muy larga. Pero se los voy a contar. Es el testimonio, esta historia es real, hermanos. Es de una pareja que ellos se casaron, pero peleaban mucho, peleaban muchísimo. Y ellos tenían un defecto terrible, hermanos, que ellos podían durar 10, 12, 15 días sin hablarse. Y un día discutieron muy fuerte. Dice la hermana que nos contó la historia, nos decía: pastor, ellos discutieron muy fuerte y ya llevaban 3 meses sin hablarse. Y ella dice que el esposo le llegaba con flores a la esposa: mire que ya no peleemos más, que somos esposos.
Y nos cuenta ella que el señor salió un día a trabajar, él se iba a trabajar en su bicicleta y desafortunadamente por ahí en la Cali, llegando al Tintal, una tractomula lo atropelló. Y la señora entró en shock, porque la oportunidad que tuvo de reconciliarse con su esposo y ella nunca lo hizo. Ahora ya no había oportunidad, ¿cierto? Los besitos que le vaya a dar a su esposa, déselos ahora, en vida, hermano. Aprovechela, ¿cierto? El te quiero, dígaselo ahora. No espere al después, amén. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Bueno, muy bien, mi querido y estimado hermano en Cristo Jesús. Entonces, para los casados, si su oración, si usted quiere que su oración sea eficaz, usted debe estar muy bien con su pareja, con su esposo o con su esposa, amén. De lo contrario, dice la palabra del Señor, que las oraciones de estas personas tendrán estorbos. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a encontrar otro estorbo que como cristianos debemos evitar para que nosotros podamos tener una oración eficaz. Mire, hermano, cuando nosotros, óigalo bien, cuando nosotros estamos practicando cualquier pecado, esa oración no es oída. Isaías 59:1. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Isaías, profeta Isaías, capítulo 59, versículo número 1. 59, capítulo número 1. Si usted va encontrando, puede decir amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: he aquí que no se ha cortado la mano de quién, de Jehová. ¿Para qué? Para salvar. Ni se ha agravado su oído. ¿Para qué? Para oír. Pero, óigalo bien, pero dice en el versículo número 2: vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Es decir, que nuestros pecados hacen que el Señor retire su rostro, retire su oído de nuestra oración. Dice la palabra del Señor que todo pecado debe ser confesado ¿a quién? A Dios. Porque todo pecado es ¿contra quién? Contra Dios. Y hoy en día, mi querido y estimado hermano en Cristo Jesús, es fácil encontrar congregaciones, mi querido y estimado hermano, donde la oración no fluye. Las vidas están atadas. Los líderes saben de lo que estoy hablando. Usted está aquí predicando, usted está aquí alabando al Señor y parece que le hubieran cosido la boca. No hay libertad de orar, no hay libertad de alabar al Señor. ¿Sabe por qué, mi querido y estimado hermano? Porque hay pecados en su corazón ocultos. Y déjeme decirles, es como si el cielo fuera de hierro, su oración, ¡pup! ¡Pup! Y usted se arrodilla y no encuentra nada para orar. Hay gente, hermano, aún líderes, yo me atrevería a decir que aún pastores, hermano, que el día anterior de ministrar, el día anterior de predicar en la noche, estuvieron hasta tarde visitando páginas pornográficas. Y dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 66, versículo 18. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Salmo 66, 18. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Salmo 66, 18. Dice el Señor en su palabra: si en mi corazón hubiese yo ¿qué? ¿Qué involucra? Los ojos, la vista. Si en mi corazón hubiese yo mirado el pecado, el Señor ¿qué? No me habría escuchado. Mire, hermano, todo cristiano, todo creyente quiere que su oración sea oída. ¿Usted quiere? Yo, hermano, ese es el anhelo más grande de mi corazón.
Yo tengo una lista grandísima de peticiones que tengo para el Señor. Pero si yo me presento delante del Señor como a mí me parece, dice el Señor que no va a escuchar mi oración. Amén. Entonces dice la palabra del Señor: si en mi corazón hubiese yo mirado el pecado, el Señor no me habría oído. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, mi querido y estimado hermano en Cristo Jesús? Apartarse del pecado, dice el Señor en su palabra. Mire, hermano, hasta que usted no saque de su casa las revistas pornográficas, los videos pornográficos, toda la pornografía que tenga en su casa, Dios no le va a escuchar su oración. Hasta que usted no deje el amante que tiene, si usted está en pecado, hasta que usted no se aparte de ella, Dios no va a escuchar su oración. Si usted roba, hasta que usted no deje de robar, hasta que usted se aparte de ese pecado, Dios nunca lo va a escuchar. No sé si usted me sigue, no sé si usted está entendiendo. No es solo llegar a este lugar y sí, se arrodilló y guau. Eso, mire, hermano, eso trae estancamiento a las iglesias, hermano. Cuando las personas obran de esa manera, trae estancamiento a la iglesia. Porque el pecado está oculto. Dice la palabra del Señor que en el tiempo de Jacob alguien tomó un anatema, ¿cierto? Un pecado y lo ocultó dentro del pueblo. ¿Y qué pasó? ¿Solo se estancó el que cogió eso? Todo el pueblo, hermano. Igual pasa en la iglesia, hermano. Si el pecado está aquí en la iglesia, el estancamiento no solo viene para él, eso viene para toda la iglesia. Y nosotros como iglesia queremos queremos tener una oración eficaz, y Dios hoy está proporcionando los medios que usted oiga. Por eso le digo, no se vale dormirse, hermano, no se vale estar, oiga, y la pitadora, el hermano dijo que la depresión, ¿cierto? Claro, era la olla. Hermano, estamos aquí. Dios quiere hablar hoy. Dios quiere hablarle a su vida. Dios quiere que usted sea un orador, pero un orador eficaz. Amén. Que cuando usted se arrodille a orar, pase algo, hermano. En realidad pase algo. Que el Espíritu de Dios descienda en este lugar. Y no que nuestras oraciones no alcanzan ni al segundo piso, porque hay muchos elementos que deben salir de nosotros. Tal vez muchos están disgustados con su esposa y nadie sabe. Pero déjeme decirle algo, Dios lo sabe todo, hermano. Tal vez muchos de ustedes allá escondiditas han hecho pecados, tienen cosas escondidas en su corazón, y dice la palabra del Señor que Dios no oirá la oración de alguien que esté practicando un pecado, sea pastor, sea líder, sea obrero, sea creyente, sea el que sea. Dios es santo y aborrece el pecado. ¿Cuánto glorifican su nombre? Dice la palabra del Señor, Isaías 55:7. Vamos a ir rápidamente. Vamos hoy a usar mucho la Biblia, hermano. 55:7. Y aquí nos proporciona el Señor por medio de su palabra lo que nosotros debemos hacer si estamos practicando el pecado. Dice el Señor en su palabra: deje el impío su camino, es decir, su maldad, su pecado, y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué debe de hacer? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire qué Dios tan hermoso tenemos nosotros. Mire qué Dios tan precioso tenemos, que Él nos dice: ¿están pecando? ¿Quieren que su oración sea oída? Pues vuélvanse ahora a mis caminos. Apártense del pecado. Amén. Muy bien. No sé si alcancemos hoy a desarrollar todas, son como 30, pero bueno, vamos a ver las que alcancemos. ¿Listo? Número 3. Otro estorbo en la oración. Óigalo bien, mi querido y estimado hermano. Otro estorbo que ocasiona que nuestra oración no sea eficaz es la falta de perdón. ¿La falta de qué? ¿Cómo está usted hoy de perdón? Muy bien. ¿Tiene cuenticas por allá guardadas? Mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo número 11, versículos 25 y 26. Evangelio de Marcos. Marcos 11,
versículo número 25 y 26. Oído, iglesia, por tanto os digo, ¿quién está hablando? El Señor Jesucristo. Que todo, perdón, el 25, y cuando estéis, ¿qué? Orando, ¿cuál es el momento propicio para perdonar? Cuando estemos, ¿qué? Cuando estemos orando, dice la palabra del Señor. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdona. Oiga, tremenda esta palabra. Yo no sé si usted es de las personas que les gusta guardar rencor en su corazón y que no evacúa todo eso. Déjeme decirle, hermano, que difícilmente su oración llegará a ser eficaz. Porque el Señor en su palabra nos está advirtiendo que cuando estemos orando debemos perdonar. Esta es la historia de una joven pareja. Ellos se casaron. Y entonces el pastor empezó a notar en ellos que el físico se les estaba como entristeciendo. Y llegaban a la iglesia con ojeras y así como somnolientos. Entonces el pastor, muy preocupado, lo llamó y les dijo: vengan, yo los veo a ustedes que están como demacrados. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Entonces le dice el joven esposo al pastor, le dice: no, pastor, es que cuando nosotros nos casamos, nosotros hicimos una promesa, que no nos acostaríamos a dormir, si peleábamos, no nos acostaríamos a dormir sin pedirnos perdón. ¿Y qué pasa? Ya llevamos 15 días sin dormir. Ninguno de los dos había tenido el valor de pedir perdón, hermano. Preferían estar ahí demacrados, pero mejor dicho, la promesa es promesa, ¿cierto? La palabra del Señor dice que no hagas a Dios votos, promesas que no puede cumplir. Ellos prometieron que no se iban a acostar a dormir sin pedirse perdón. Y ya llevaban 15 días trasnochaditos. ¿Es difícil pedir perdón? ¿Ustedes qué dicen? Y entonces, hermanos, ¿por qué aún tenemos en nuestro corazón amarguras? Dice la palabra del Señor: tengan cuidado y no sea que por allá en su corazón brote alguna raíz de amargura y por ella ustedes se pierdan, dice el Señor en su palabra. Es mejor, dice el Señor en su palabra, es mejor cuando usted está orando y se acordó de que su jefe lo regañó injustamente, ¿cierto? Perdónenlo. Que sus hijos cometieron un error, es el momento de perdonar. ¿Cuál es el ejemplo más grande de perdón en la Biblia? Que él, siendo inocente, ¿cierto?, dio su vida por nosotros que somos pecadores. Y él en la cruz dice esta frase que es tremenda, dice: Padre, perdónalos. Mire, o sea, perdónalos. No saben lo que hacen, perdónalos, Señor. Ahora, si él hizo esta manifestación tan grande de perdón, ¿cómo usted no le va a perdonar a su hermano que de pronto le haya dicho una mala palabra? Que de pronto en un momento se exaltaron y discutieron. ¿Cómo no le va a usted proporcionar ese perdón al hermano? Pues déjeme decirle, hermano, que dice el Señor en su palabra que si usted no perdona a Dios tampoco. Lo acabamos de leer. Vuelva y léalo en el versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Usted quiere perdón? Tiene que aprender a perdonar. ¿Usted quiere una oración eficaz en su vida, en su iglesia? Tiene que aprender a perdonar. Tiene que estar bien con su esposa. ¿Qué más? ¿Sí? Houston, ¿me copia? ¿Me copia? Houston, en la tierra, ¿sí me copian? ¿Están aquí o están en otro lado? Bueno, gloria a Dios. Primero, tiene que estar bien. Los casados, ¿cómo tienen que estar? Bien con su esposo, con su esposa, ¿cierto? Luego, ¿qué punto vimos?
¿El qué? Pecados ocultos, esos que guarda usted por allá. Decía el salmista: Señor, aún los pecados que desconozco, los ocultos, líbrame de ellos. Número 3, debemos aprender a perdonar. Glorificado sea su nombre. Número 4, la oración del cristiano no puede ser eficaz cuando haya avaricia en nuestro corazón. Yo quiero que usted vaya conmigo, Proverbios 21:13. Qué precioso como el Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor. Proverbios 21:13. ¿Ya todos tienen? Yo los espero, no importa. ¿Todos tienen? ¿Todos pueden decir amén? Bueno, gloria a Dios. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y ¿qué? No será oído. ¿Qué quiere decir esto, Señor? ¿Cómo podemos interpretar esto? Mire, hermano, cuando usted sabe la necesidad de su hermano, pero usted no lo ayuda, dice la palabra, usted también vendrá a orar aquí, tranquilo, pero su oración no será oída. ¿Por qué nosotros no ayudamos a los demás? Por avaricia, porque hay avaricia en nuestro corazón, porque hay envidia. Imagínese un hermano que tenga una cuenta en el banco de 100 millones de pesos y llega un hermano: hermano, es que quedé sin trabajo, hermano, estoy pasando un momento difícil, necesito que me eche una manito, hermano, présteme 50,000 pesitos para pasar hojas de vida. No, hermano, yo tuviera, hermano, créame que si yo tuviera, hermano, yo se los preparo. No, hermano, mire, es que no, amor, usted tiene por ahí que le, no hay. Yo quiero que lea conmigo esta porción de la palabra, como para que entendamos mejor esto. Deuteronomio 15:7. Que el Señor nos lo explique un poco mejor porque no lo hemos entendido. Deuteronomio capítulo 15, versículo número 7. Óigalo bien. Cuando haya en medio de ti menesteroso, Deuteronomio 15, versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino ¿qué debemos hacer? Abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. ¿Cómo así? No, este no me va a pagar. No, este me pidió presta. No, ese no me va a devolver la plata. Diciendo: cerca está el año, el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová. ¿Y qué pasa? Y te será contado como pecado. Yo quiero que entendamos varias cosas aquí. Lo primero, cuando haya menesteroso, dice dentro de tu pueblo. Primeramente, estamos hablando del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Pues entonces imagine la cola de todo el mundo. Hermanito, la palabra dice que me preste porque no lloro y le es contado como pecado. Entonces manéjese bien, hermano. Oído. Dice la palabra del Señor que es primeramente con el pueblo de Dios y que verdaderamente sea una necesidad para esa persona, porque es que hay cada hermanito, ¿cierto? Ay, hermano, es que no tengo para el bus. Todo el año no tienen para el bus. Y eso ya se les vuelve una costumbre, ¿cierto? Entonces debemos tener discernimiento espiritual también y entender que hay gente que verdaderamente necesita y nosotros no podemos cerrar nuestra mano. El Señor dice: no lo hagan, denle liberalmente, denle. Yo lo he bendecido a usted. Bendiga a su hermano. ¿Cuánto les gusta bendecir?
Hay un versículo tan precioso que dice que el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Esa es una verdad espiritual. Y el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Si usted no ayuda a nadie en un momento de dificultad, no espere que nadie lo ayude, hermano, porque esa es una verdad. No la inventé yo ni ustedes, la dijo el Señor en su palabra. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros no debemos cerrar nuestra mano al necesitado. ¿Por qué? Porque nuestra oración no será oída. Dice que eso le será contado como pecado. Y dice la palabra del Señor que ningún pecador heredará el reino de los cielos. Amén. Bueno, gloria al Señor. ¿Hasta qué horas vamos? No importa. ¿La 1? 2? Hagámosle. Gloria a Dios. Número 5. Oído, la falta de fe. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí? Si usted quiere que su oración sea eficaz, mi querido hermano, usted tiene que tener fe. Amén. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 1. Santiago está ahí para que le rinda entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo encuentra rápido, hermano. Santiago capítulo 1, versículo número 6 y 7. ¿Ya todos tienen? Santiago 1, versículo 6 y 7. Dice la palabra del Señor, pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Oiga, tremendo, ¿no? Ay, Señor, es que yo no sé si de verdad usted me pueda sanar ese dolor de rodilla. Pues yo como que mejor voy a donde el masajista. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. No solo basta creer, sino hay que tener fe. En estos días un hermano nos daba un ejemplo de lo que es fe que me gustó. Y decía, pues la fe, mi querido estimado hermano, es como, digamos que en las cataratas del Niágara, ¿sí? Las más grandes, hacen mandan una cuerda, ¿cierto? Y entonces un equilibrista sube en una no sé cómo se llama la bicicleta de una rueda. ¿No es mono? Un monociclo. Entonces él se sube y por la cuerda traspasa de lado a lado del abismo, ¿cierto? Y lo hace varias veces y lo hace tranquilo y parece que se cae, pero no, él sigue y parece que se va, pero él sigue y lo hace 1, 2, 3, 4, 5 veces y cuando llega donde está la multitud les pregunta, bueno, ¿cuántos creen que yo puedo ir otra vez y volver? Y dice entonces, yo creo que puedo ir a ver. Entonces voy a pedir el favor de un voluntario para que pase conmigo y vamos al otro lado y volvemos. A la primera pregunta que dice, todos creyeron, ¿sí? No, nosotros creemos. Pero ¿cuántos se atreven a ir con él y volver? Eso se llama tener fe. Y el Señor Jesucristo dice en su palabra que nosotros debemos tener en fe en él. Cuando el Señor dice en su palabra que él puede sanarnos, ¿será que sí o no? Hermano, dice la palabra, Dios es inmutable. Dios no cambia, Dios no varía. El mismo que hizo los milagros en el antiguo, en el nuevo, hoy los hace también. Amén. Cuando dice la palabra del Señor, no se preocupen, no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Usted cree que Dios está aquí? ¿Por qué no lo creeríamos si Él hizo una promesa y Él no hace promesas que no puede cumplir? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe al orar? Dice la palabra, y todo lo que pidieren en mi nombre orando con fe, lo recibiréis. ¿Qué tan grande es su fe, hermano? Hay una porción de la palabra que a mí me gusta, porque revela la verdadera situación de un hombre. Dice la palabra del Señor que en aquel tiempo se acercó a él un hombre y él tenía enfermo
a su hijo. Y entonces escuchó que el Señor pasaba por aquel lugar y él cogió a su hijo y fue. Y se encontró con el Señor frente a frente. Y le dice: Señor, sana a mi hijo. Y dice la palabra que el Señor lo vio a los ojos y le dijo: ¿tú crees? Y él: Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Cierto que a veces somos incrédulos para creer? Y a muchos hombres les pasó. Cuando Moisés llegó a la orilla del mar, él creyó que se iba a abrir. Dice que él paró allá. No, pues que imagínese, yo tampoco creería, ¿cierto? Es difícil. Pero dice la palabra que debemos tener fe. La fe mueve montañas. ¿Qué tan grande debe ser la fe? Dice la palabra, como un granito de mostaza. Entonces, mi querido y estimado hermano en Cristo Jesús, si usted quiere una oración eficaz en su vida, para su iglesia, para la congregación, empiece a orar con fe, que todas estas sillas las vamos a ver llenas, que vamos a tener que abrir este lugar hasta el fondo, que vamos a tener que comprar el lote de atrás porque no vamos a caber en este lugar, pero vamos a orar ¿con qué? Con fe, creyendo que recibiremos lo que pedimos. No, pero es que imagínense, ¿cuándo vamos a ver llena la iglesia? Ya una mega iglesia, ya otra, nada. Hermano, hay que activar la fe. La fe. Dice la historia que un predicador lo enviaron a abrir obra por allá en un pueblo. Y a la iglesia no iba nadie, hermano. Parecen los cultos de oración de las iglesias aquí en Bogotá. No va nadie, hermano. ¿Cierto? Y él tendía las sillas y se subía al púlpito a predicar. Y todos pasan: ese man está loco. ¿A quién le predica? Y él decía un día al terminar el culto y hacía la invitación: ¿hay alguien en este lugar que quiera recibir a Cristo en su corazón? Y no había nadie. Entonces vamos a orar y esa era la continua de él. Y un hombre: pero hermano, ¿usted por qué lo hace? Dice: hermano, por fe yo creo que este lugar será lleno. Pues déjeme decirle que esa es la oración que le agrada a Dios. Efectivamente, hoy es un pastor muy reconocido que tiene una iglesia de más de 5,000 miembros y todo empezó con un acto de fe. ¿Cómo estamos de fe nosotros? Hay que activar la fe, amén. ¿Cuántos glorifican su nombre? Gloria a Dios. Número 6, oído, la falta de perseverancia. ¿Cuántos son perseverantes? Hoy en día en nuestra cultura nos enseñan lo contrario, ¿cierto? Adelgace ya, ¿cierto? Estudie y capacítese ya, ¿cierto? Sufre de calambres, torceduras, sufre caída del cabello, haga que crezca su cabello ya. ¿Y eso es real? Nada, hermano. Y nosotros como cristianos adoptamos lo mismo. Señor, haz tu santa voluntad, pero hazla ya. Mejor dicho, lleva 5, 4, 3, 2. Y si Dios no le responde su oración, que dura, el culto empieza a las 9:30 y la oración dura de las 9:25 a las 9:30. Si en esos 5 minutos al Señor se le ocurre no contestarle su oración, entonces nos echamos a morir, nos echamos ¿A cuánta gente engañan con todos esos productos de ya? Hasta las transportadoras tienen una propaganda que me gusta que dice: ay, necesito el envío, ¿no? Para mañana. Ay, no, yo lo quiero hoy mismo, ¿cierto? Entonces así somos con el Señor. Señor, yo quiero mi milagro, pero hoy mismo, hoy, que no pase de hoy. Y resulta que la palabra del Señor nos muestra que debemos ser perseverantes, ¿cierto? Lucas 18:2. Lucas capítulo 18, versículo número 2. Leamos desde el 1. ¿Ya todos tienen?
También le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? ¿De qué? Y el Señor, bueno, yo necesito explicarle a este pueblo que hay que perseverar en la oración. Pero ¿cómo le explico? Entonces dice la palabra del Señor que Él les da una parábola. ¿Cuál es? Dice el versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mis adversarios, de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oiga, tremendo. ¿Sabe qué me llama la atención a mí? El Señor, ¿por qué usa de ejemplo a este juez? ¿Cierto? Porque dice que ni temía a Dios, hacía lo que quería. ¿Por qué lo pone de ejemplo? Pues es sencillo, hermano. El Señor quiere decirle: mire, si este juez, que era malo, hace misericordia, escucha, ¿cuánto más yo que soy su padre? ¿Cierto? Es como si los que tienen hijos me entienden. Cuando un hijo empieza a insistir en: ay papi, cómprame la chocolatina, ya que no le voy a comprar nada, ¿cierto? Pero de tanto insistir, uy, tome, vaya, cómprela ya, vaya y cómprela ya y no me moleste. Pa. Ese sería el juez injusto, ¿cierto? Pero imagínese un hijo que quiere algo y lo pide con insistencia: papi, pues es que yo vi ese iPhone allá en Unilago. Cuando tenga plata, pues si puede me lo compra. Y le está recordando. ¿Qué hace el padre cuando tiene la plata? Y va por allá y dice: voy a comprarle ese iPhone a mi hija que me lo pidió. Entonces lo compra y se lo entrega. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios. Si usted insiste, ¿qué recibe? Respuesta. Pero si usted pide 5 minutos y tras del hecho se pone bravo, ¿cierto? Ese Dios no me escucha, ese Dios. Mire, hermano, la palabra del Señor abunda muchísimo en ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en la oración y obtuvieron sendas victorias. Y les voy a dar uno tremendo, un ejemplo tremendo de lo que es la perseverancia. Dice la palabra del Señor que un hombre, un profeta llamado Daniel, dispuso en su corazón orar por su pueblo. Esto está en Daniel capítulo 6. Y dice la palabra del Señor que desde el momento que Daniel, óigalo bien, dispuso su corazón para orarle al Señor, ¿qué pasó? Dice que Dios oyó. Y entonces Dios envía al arcángel Gabriel con el mensaje para Daniel. Pero ¿qué pasó? Dice el mismo Gabriel que cuando él venía con la bendición para Daniel, le salieron al encuentro potestades de demonios. Ahí habla del rey de Persia, del gobernador de Persia. Está hablando en lo espiritual de Satanás y sus demonios. Y tuvieron una batalla, no cualquier batalla, hermano, porque dice el mismo Gabriel, dice: y tuve que llamar al varón Miguel, que es el arcángel de guerra de Dios, para que me ayudara. Imagínese usted la batalla tan tremenda que ocurrió en aquel lugar para dar la respuesta a una oración de un hombre justo que clamó por un pueblo. ¿Cuánto tiempo duró la oración? 21 días. A los 21 días dice la palabra del Señor que llegó Gabriel con la respuesta para Daniel. Imagínese donde Daniel a los 2 días se hubiera ido. No, es el Señor no me contesta. Nosotros llevamos en Magdalena orando como 12 años para que el Señor nos dé un lugar, un lote, una casa. Y no vamos a desfallecer, no vamos a flaquear. En el cristianismo, hermano, ese es un lujo que no nos podemos dar, el volver atrás. El cristiano siempre va adelante, hermano.
Si es la voluntad de Dios que lo tengamos, lo vamos a tener. Y si no, hermano, allá en el cielo tenemos morada eterna, hermano. No hay de qué preocuparse porque con Dios no hay pierde. Amén. Ahora, si usted no ha recibido respuesta, ¿cierto?, a esa oración, no quiere decir que no sea una oración eficaz, sino que hay oraciones que se demoran en ser contestadas, ¿cierto? Se demoran un poquito, pero son contestadas. ¿Cuántos bendicen en nombre del Señor? No debemos desmayar, hermano. No debemos desmayar. Debemos perseverar siempre. Hay que sacar la casta de cristianos. ¿Usted sabe por qué le dicen a los toros de casta? Porque resulta que en las plazas de toros, cuando va a empezar la corrida, sueltan ese toro, ¿cierto? ¿Y cómo sale ese toro? Eso lo que coge por delante se lo lleva. Y entonces sale un hombre que llama el banderillero, ¿cierto? Y ¡fuácate! Le da una banderilla. ¿Para qué? Para empezar, para hacer que el toro baje, mengue, ¿cierto? Pero le dieron un banderillazo y no, nada. Entonces sale otro y le da otro banderillazo y nada. Y le da otro y nada. Entonces sale uno que se llama el rejoneador. Y ese tiene una lanza así grandísima con una punta, entonces se le va y le da un lo rejonea una vez para ver si mengua. Y le da otra vez y el toro sigue igual. Entonces dentro de la plaza hay un juez que si ya han hecho todo ese proceso y el toro sigue con la misma altivez, con el mismo coraje, con la misma casta, entonces lo declaran, le perdonan la vida al toro, lo sacan. Eso se llama un toro de casta. ¿Cuántos cristianos de casta hay aquí? Que viene la adversidad, viene la tribulación, ya estamos firmes, ¿cierto? Firmes con el Señor Jesucristo. El cristiano tiene que sacar la casta, hermano. Vivimos en un tiempo, hermano, difícil, muy difícil para la iglesia cristiana, hermanos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero para muchos no, eso está en de avivamiento. Cuidado, hermano, estamos en la peor crisis, yo creo, de la iglesia cristiana de los últimos tiempos, hermano. Lo que está pasando en las iglesias hoy es para que nosotros nos postremos a orar y a pedirle perdón al Señor. Porque dice la palabra, y todas estas cosas es necesario que acontezcan, porque después de esto vendrá la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos bendicen su nombre? Por eso necesitamos que en nuestra iglesia haya una oración eficaz. Amén. ¿Cuántos glorifican su nombre? Vamos a dar el último y dentro de 8 días acabamos. ¿Listo? Porque ya está haciendo como hambre. Número 7. Si su oración no es eficaz, seguramente es porque usted ha sido un creyente desobediente. ¿Cuántos desobedientes hay en este lugar? ¿Cuántos obedientes? Bueno, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Proverbios 28:9. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué pasa? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Y qué es eso de oír su ley? De escuchar su palabra. Mire, hermano, ser cristiano es muchísimo más que colocarle un pescadito al carro atrás que diga Jesús. Ser cristiano es muchísimo más que utilizar una falda hasta los tobillos, hermano. Ser cristiano es muchísimo, pero muchísimo más que asistir a una iglesia. Ser cristiano es lo que decía mi hermana Raquel ahora cuando ministraba, es demostrar con nuestra vida, es reflejar a Cristo con nuestra vida. Que cuando las personas lo vean a usted, puedan ver a ese Cristo de la gloria reflejado en usted. Pero si anda con esa cara de revólver a toda hora, yo no me imagino al Señor Jesucristo. Pero, Juan, vamos a predicar. Yo me imagino al Señor abrazándolos,
Vamos hoy a visitar a Marta, vamos hoy a visitar a Lázaro, vamos todos, vamos a reunirnos en amor, en paz, ¿cierto? ¿Qué Cristo refleja usted en su vida, hermano? Refleja uno aquí en la iglesia, gloria a Dios, y allá afuera, cuando no hay obediencia a la palabra, cuando hay máscaras, cuando hay vida doble, dice la palabra, mire, ¿sabe qué? Párese de ahí, deje de orar, porque su oración yo no la voy a oír, dice el Señor. Yo espero, mi querido y estimado hermano en Cristo Jesús, que usted haga un alto en el camino, hermano. Dice la palabra del Señor, meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo se está manejando usted allá afuera? Porque aquí todos somos santos, ¿cierto? Nos hace falta la aureola. Pero allá afuera, ¿qué actitud tiene usted? En su casa, ¿cómo es usted? Con sus hijos, con sus amigos. ¿Usted de verdad quiere que en este lugar pasen cosas cuando se reúne el pueblo a orar? No se puede presentar como usted quiera, hermano, porque le va a pasar lo mismo que me pasó a mí allá en la EPC. No, eso está mal, devuélvase. Lo siento, pero es que tanto tiempo está mal. Si usted viene aquí y se presenta como usted quiere ser, mire, hermano, vaya, pídale perdón a su esposa, bote esa porquería que tiene en su casa, todos esos programas en el internet, pornografía, de suciedad, inmundicia, bótelos. Deje ese traguito que está guardando allá, saque las botellitas y bótelas, y cuando haya hecho todo eso, cuando se haya apartado, entonces venga con un corazón dispuesto y yo atenderé su oración. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Yo quiero que en mi vida haya una oración eficaz. Y le doy gracias a Dios por su palabra, porque esta palabra no es para ponerla allá en el atril de la casa y que las hojitas de acá se vuelvan negras y las otras blancas, porque nunca se usa. Esto es para leerlo, hermano. Esto es para estudiarlo. Esto nos lo dejó el Señor porque dice: escudriñad las escrituras, porque en ella está la salvación y la vida eterna, hermanos. La oración, la lectura de la palabra son cosas que no se negocian. Podemos tener templos hermosísimos, hermano, con muchísimas pantallas, un sonido excelente, pero si espiritualmente no nos estamos alimentando, sencillamente estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuántos bendice su nombre? ¿Qué aplicación podríamos tener para nuestra vida? Yo sé que muchos de nosotros nos hemos presentado mal delante del Señor. Y muchos de nosotros hemos orado muchísimas veces en recibir respuesta porque sencillamente no cumplíamos con ninguno de estos requisitos. Hoy usted no tiene excusa, hermano. Si nosotros morimos hoy delante de la presencia del Señor, yo puedo decirle: Señor, yo prediqué allá en la iglesia lo que se debía hacer para tener una oración eficaz. Y usted no puede llegar allá a decir: no, Señor, es que a mí nadie me dijo que yo tenía que estar bien con mi esposa, ni que tenía que apartarme del pecado, ni que no debía tener avaricia en mi corazón, ni que debía, a mí nadie me dijo. Allá está todo grabado y allá en la internet también. Entonces tenemos doble prueba. Entonces yo les animo, mi querido y estimado hermano en Cristo Jesús, a que tomemos esta palabra y la hagamos efectiva. ¿Cómo va a venir usted dentro de 8 días a la iglesia? ¿El miércoles, el viernes? Pues ahí los que apuntaron lo tienen. Y si no ha cumplido alguna, no se molesten a arrodillarse, hermano. No desgaste sus rodillitas porque Dios no va a escuchar. Dios quiere un pueblo santo, óigalo bien, santo, porque dice: sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. ¿Cuántos están motivados a luchar por esa oración eficaz? Yo estoy motivado. Y si Dios le habló a alguien por medio de esta palabra, fue a mí, a mi vida. Y espero que a cada uno de ustedes también. Yo le pido que estén en sus pies por un momento. Vamos a pedirle perdón al Señor en este momento.